Vamos a pensar inicialmente pues, en un conjunto de muestras de un problema de clasificación. Estas están generadas de manera aleatoria, aquí están utilizando funciones de densidad normal multivariada, ¿cierto? Entonces tenemos estas dos distribuciones y dependiendo del tipo de modelo que utilicemos, pues ya sabemos que va a aparecer una frontera de decisión. Entonces, ¿cómo sería la frontera de clasificación utilizando una función discriminante gaussiana? Obtendríamos esto, ¿cierto? Si específicamente utilizamos la variante que se llama análisis discriminante cuadrático, ¿cierto? Que ya sabemos que es una función discriminante gaussiana con diferente matriz de covarianza para cada clase, ¿cierto? Entonces nos aparece esto. Ahora, nosotros desde la primera clase hablamos, si lo recuerdan, hablamos de que cuando nosotros abordábamos este problema, lo que teníamos era una muestra de los datos, ¿cierto? Perdón, una muestra de datos de la distribución, digamos, del problema. Recuerden que en ese momento yo les dije que si estábamos hablando, por ejemplo, de la aprobación de créditos y entonces si utilizábamos los datos de un banco o de otro, íbamos a tener siempre pues distribuciones diferentes y por lo tanto umbrales diferentes cuando estábamos discutiendo acá. Entonces, si teníamos los datos del Bancolombia, Banco Bogotá, BVA, etcétera, aunque las poblaciones sean las mismas porque provienen todas, digamos, de, de colombianos, trabajadores colombianos que más o menos están en rangos de salariales iguales, que más o menos tienen unas variables socioeconómicas parecidas, eh, cada banco, al tener de todas maneras una muestra diferente, pues va a cambiar un poquito y por lo tanto el umbral de decisión cambia un poquito, ¿cierto? Y también dependerá entonces de la plantilla. Entonces, la idea es eh, que veamos cómo es que, pues, que veamos que efectivamente eso va a cambiar ahora ya en un modelo que es un poco más complejo, ya estamos hablando de dos variables, ya sabemos qué tipo de modelo tenemos acá, ¿cierto? Entonces miren que si nosotros simulamos, aquí estamos haciendo la simulación de hacer el entrenamiento de este modelo para diferentes muestras, diferentes bases de datos que provienen del mismo problema. Entonces, aquí en este caso, en la gráfica de la izquierda, tenemos 100 muestras y 10 repeticiones. Entonces, aquí hay 10 fronteras de decisión obtenidas a través de entrenar el modelo 10 veces, pero 10 veces con diferentes muestras, ¿cierto? Como son extraídas o generadas aleatoriamente, pues simplemente lo que hemos hecho es correr varias veces, generar varias veces de la misma distribución y entrenar modelos. ¿Qué observamos aquí? Que aunque las muestras provienen de la misma distribución, las fronteras son ligeramente diferentes, ¿cierto? Ahora miren la gráfica del lado derecho. ¿Qué observamos en la gráfica del lado derecho? Entonces, es exactamente el mismo proceso, pero la diferencia fundamental es que cada una de las 10 veces que nosotros corrimos el proceso, en lugar de generar 100 muestras, generamos 1000. ¿Qué pasa? ¿Qué ven aquí? Que las fronteras son mucho más estables, ¿cierto? Es decir, al tener más muestras, entonces todos los modelos entrenados a partir de ellas convergen más o menos a digamos, a un lugar que es más o menos similar, ¿cierto? Al lugar me refiero pues a la ubicación de la frontera de decisión. Entonces, digamos, observación importante que tenemos que hacer es que en la medida en que nosotros tengamos más muestras, nuestros modelos van a lograr, digamos, una mayor estabilidad durante el proceso de entrenamiento. Si tenemos menos muestras, entonces puede haber más inestabilidad. Pero además de eso, si cambiamos el modelo, por ejemplo, en este caso, estamos utilizando un método de función discriminante, perdón, de ventana de parse, un problema de clasificación utilizando la ventana de parse. Entonces, como este es un modelo que es bastante más flexible, vamos a tener mayores variaciones en la medida en que tengamos menos muestras para el entrenamiento y adicionalmente, en la medida en que sea más complejo, digamos, encontrar la frontera porque las muestras están traslapadas.
Voy a venir acá arriba para poder volver a correr esto. Y quiero correr, voy a correr este, pero vamos a correrlo con... Este se demora un poquito, listo, pero vamos a intentar verlo. Bueno, no voy a hacer muchas más. Voy a cambiar el ancho de la ventana. Listo. Si cambio el ancho de la ventana, por ejemplo, a 1, recuerden el efecto que tiene el ancho de la ventana en el modelo de ventana de Parsing, ¿cierto? Que lo que está haciendo es que las ventanas sean más grandes, yo voy a tener en cuenta más muestras durante el proceso de predicción, le voy a dar peso a muestras que están más alejadas, entonces el resultado es que estoy promediando más muestras y la frontera de decisión espérate un segundito. La frontera de decisión, bueno, esto lo puedo hacer aquí porque este es más rápido. La frontera de decisión es más suave, ¿vale? ¿Vale? Vamos a esperar un momentico mientras que esto corre para que ustedes vean el efecto. Mientras tanto vamos a hablar de esto, de los criterios para seleccionar los modelos. Entonces resulta que esto que estamos observando acá y que ya vimos pues en la gráfica que estaba aquí, tiene que ver entonces con la relación entre la complejidad que tienen mis datos versus la complejidad que tiene mi modelo. Pero ojo, complejidad de los datos entendida en qué sentido. Complejidad entendida en qué tan traslapados están, por ejemplo, o qué tan compleja es la función de regresión que yo necesito construir. La complejidad del modelo la tenemos que entender en términos de qué tan capaz es el modelo de adaptarse precisamente a esas fronteras de decisión muy complicadas o a esas funciones de regresión también muy complejas. Entonces, esa complejidad de los modelos la debemos entender como flexibilidad, como la capacidad que tiene el modelo de ser flexible y adaptarse a diferentes formas. Por ejemplo, este modelo que tenemos acá, que es la función de discriminante cuadrático, es un modelo más flexible que una función recta, que una función lineal, es más flexible, por supuesto vemos que es capaz de hacer fronteras que son curvas, pero tampoco es tan flexible, por ejemplo, como la ventana de Parsing que ustedes ya vieron las dos fronteras de decisión que habían acá, ¿cierto? Entonces, es mucho más fácil lograr que modelos de estos, por ejemplo, converjan hacia lugares comunes cuando yo tengo así muestras, digamos un número de muestras mayor. Es decir, estos tienen menor capacidad de realizar fronteras muy complicadas. Miren, aquí terminó. Miren la diferencia entre una frontera de decisión cuando el ancho de banda era 1 que cuando el ancho de banda era 0.2, que era mucho más compleja. Entonces, al ser más suave, miren que converge mucho más rápido a un lugar común. Ahora, esto no necesariamente es buena noticia. ¿Por qué? Porque podría ser que esto ya es demasiado, digamos, suave y entonces yo estoy casi que aproximándome ya a líneas rectas y probablemente yo necesito una frontera de decisión que sea un poco más no lineal, ¿cierto? Aquí pueden ver que hay más variaciones que acá. Claro, aquí hay menos muestras y al haber menos muestras, cada vez que yo entreno mi modelo, entonces aquí voy a obtener mayor variación. El efecto es el mismo, solo que como este es un modelo no paramétrico, aquí se va a observar más directamente. Listo, vamos a volver a correrlo ahora por un ancho de banda de 0.5. Entonces, eso que estamos observando ahí tiene que ver con, precisamente, nosotros necesitamos saber entonces, bueno, cuál es el parámetro del modelo que proporciona, digamos, como la flexibilidad apropiada para adaptarse al conjunto de muestras sin que eso signifique que las variaciones son muy grandes y entonces realmente mi modelo no está obteniendo una frontera de decisión, perdón, que represente la dinámica que hay en los datos, sino que se está memorizando la muestra específica sobre la cual yo la estoy entrenando, ¿cierto? Ese fenómeno es el que llamamos sobreajuste. Cuando, cuando el modelo realmente no está ajustándose al comportamiento general de los datos,
sino que se está aprendiendo directamente o memorizando la muestra con la cual yo lo estoy entrenando. Eso lo queremos evitar, ¿cierto? Entonces, en la literatura existen algunos criterios para evaluar la complejidad de un modelo cuando se está entrenando. Digamos, están estos, el criterio de información de Akai, uno que se llama criterio de información bayesiano, y uno que se llama mínima o minimum description level, ¿esto cómo se traduce? Longitud de mínima descripción, por decirlo de alguna manera. Estos criterios son interesantes, están basados en teoría de la información. Aquí pueden ver entonces, ya la frontera toma formas más complejas. Ahora miren también una cosa muy interesante, y es, estos modelos tienen esta forma en la región donde observa muestras, pero en la región donde no hay muestras, miren que toma pues formas muy diferentes. Cuando tenemos este modelo que es, digamos, un modelo paramétrico, en este caso un modelo paramétrico un poco más rígido, entonces la forma, digamos, parabólica continúa, aunque ya no hayan datos, continúa más o menos igual. Entonces, estos criterios lo que intentan decidir es, bueno, ¿cuál es entonces la complejidad apropiada de mi modelo para que no se sobreajuste el conjunto de muestras, pero para que tenga la flexibilidad suficiente para representarme la frontera adecuada? El problema fundamental que tienen estos criterios es que todos están basados en las muestras de entrenamiento. Y pues en las muestras de entrenamiento no podemos fiarnos del todo porque pues todos estos modelos, por ejemplo, están entrenados con las muestras de entrenamiento y es precisamente en la adaptación a las muestras de entrenamiento que tienen variaciones, que empiezan a tener variaciones muy significativas. Entonces, por esa razón, estos criterios, aunque existen y en algunos modelos están disponibles, no necesariamente, no necesariamente son los más apropiados a la hora de seleccionar el mejor modelo.